Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pitos y Leyendas. Todo lo que no googleaste sobre marihuana. Eso salió exactamente como esperábamos. ¿Índica o sativa? He ahí el dilema. ¿Qué decimos cuando decimos índica? ¿Qué decimos cuando decimos sativa? ¿Qué decimos cuando decimos? Es tan simple como que lo índico es a Radiohead lo que lo sativo es a Daddy Yankee. ¿Qué tan sativa es Madonna y David Bowie? La verdad depende del disco. Máquina de humo. Vocable. Se me pasó, es que para qué me pasaron el control. Decir que una planta es índica o sativa es algo controvertido. Existen algunos mitos que hacen que esta distinción no sea tan clara como creemos. Sí, hay diferencias. Lo que normalmente entendemos como una planta sativa son variedades largas de hojas delgadas, cogollos sueltos y efectos activantes. Mientras que por índica entendemos o imaginamos una planta baja, de hojas gruesas, de cogollos densos y efectos narcóticos o relajantes. Pero, ¿es esto tan así? ¿Qué tan real es esta diferencia? ¿O es acaso solo marketing barato de los dealers? ¿Personas santas que nos llevan drogas a nuestras casas? ¿O a otras partes de la ciudad? Quizás no tan seguras en algunos casos, sí. Pineapple Express. ¿Nos han estado mintiendo todo este tiempo? ¿Hay diferencias? ¿O es en realidad un genio maligno tratando de engañar nuestros sentidos? Efectivamente existen diferencias en la forma y los efectos de distintas variedades, eso lo tenemos clarísimo. Me pega mal. Pero, ¿podemos realmente saber cómo nos va a afectar una planta por la forma de sus hojas o lo robusto de sus cogollos? ¿Basta decir que es índica para predecir cómo nos vamos a sentir después de fumarla? Para entender la distinción entre índica y sativa y si realmente existe esa distinción, tenemos que ir a su origen. ¿Cuándo empezamos realmente a hablar de índicas o sativas si antes la única diferencia que importaba era si servían para hacer cuerdas o para volarse? No te puedo creer cómo te veía hoy día, Eva. ¿Viste? Estas hojas nunca te las había visto, son nuevos, nuevo estilo, Nuevo diseño. estilo, tú sabes que yo siempre a la vanguardia de las hojas, pero huele esto. Mira, Me encanta su olor. ¿te encantó? Exquisito, Espera exquisito. que te muestre el fruto de esta planta. ¿Y esto? ¡Ay, mamá! Oh, a ver, mamá. a ver. ¡Qué cosa más rica, qué rico este paraíso! Que además se puede fumar. No, yo no quiero fumar. Fuma, no, weón, no. fuma. ¡No! ¿Cómo hiciste fuego? ¡Padre nuestro! Fuma. Que estás en el cielo. Mi costilla. La costilla. Siempre con la weá de la costilla, córtala, weón. Es que tengo asma. weón. Oye, que parece que nos mandamos una cagada. Dios nos va a retar. Relájate, disfruta el día, el sol, la buena onda. Siento que Dios nos está mirando. Ay, weón, siempre nos está mirando, relájate. No sé, tengo miedo, no sé. ¿Por qué siempre nos está mirando y no tiene otra cosa que hacer? ¿Qué te pasa? No, si además no me siento muy bien. ¿Pero por qué? Estoy cagado de hambre, ¿tú no tenías hambre? No, para nada, pero cómete una cosita, po. A ver. ¡Oh, qué rica! Está exquisita. Hola, buena. Tan rica. No, está tan buena Está tan esta rica que manzana. debería estar prohibida. Esta guay debería estar prohibida. Está prohibida. Prohibida. Ñami, ñami. Weón, Ajá. está prohibida. Como
¿Cómo mierda pudimos ser tan irresponsables? Por la mierda, Ya, pero la tranquilo, mierda. tranquilo, Me cago en tranquilo, Dios. tranquilo. ¡Ay, qué dije! Weón, ¿Qué pero la dije? estoy cagando más todavía. Ya, mira, tranquilo, weón. Necesito que te calmíes. Estáis pálido, me estáis empezando a psicosear. La cagamos, pero tranquilo. ¿Dónde aprendiste todo esto? La serpiente me enseñó. ¿Qué estáis hablando? Escúchate. La serpiente me enseñó, po. ¿Qué serpiente? Si la serpiente con cueva camina, ¿cómo va a hablar una puta serpiente? ¡Eva, por la chucha! Para la weá, siempre así lo que tú querís. No, el papá nos pero- va a pegar porque Dios castiga y nos da palo. Y el otro día a mí me agarró con un palo el weón. No sé, no sé. Cálmate, no yo no sé. sé, mira, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Hay algún antepasado común para todas las variedades de cannabis? ¿Algún antepasado nuestro habrá probado esos cogollos prehistóricos? Yabadabadubis. Hasta hace poco el origen del cannabis era incierto. Se creía que se había originado en Asia Central, donde están todos esos países que terminan en Istán. ¿Podemos hacer chistes de musulmán? No. ¿Y de la Biblia? Pero estudios más recientes comprueban que fue en Asia Oriental, Asia Asiática, donde se originó y fue domesticado. Sí, en el mismo lugar donde se domesticó la soya, el arroz y el K-pop. ¿Por qué? ¿Eso significa algo en K-pop? Corazón coreano. El arroz, la soya y el... Oh, mi neurona. Este plano hoy nos queda la mitad. El guión es de 8 páginas, de verdad esta weá. Cabros, tienen para rato. Relájense, esta weá dura. Vayan a buscar comida. Sí, en el mismo lugar donde fue domesticado el arroz, la soya y el K-pop. Acabo de aprender esto. Algunos podrían pensar que para encontrar el primer eslabón evolutivo del cannabis bastaría con viajar a una selva y encontrar una variedad en estado silvestre. Pero no es así. Efectivamente se han encontrado variedades de marihuana en estado silvestre. This we know. Sin embargo, se descubrió que estas variedades silvestres compartían gran información genética con variedades comerciales de cáñamo y variedades de cannabis altas en THC, indicando que básicamente todas las marihuanas tienen un ancestro en común. Lo interesante de este descubrimiento es que estas plantas silvestres eran realmente plantas que fueron domesticadas y que luego volvieron a una forma feral, es decir, volvieron a ser silvestres después de haber sido domesticadas. Es como Tarzán, pero la 2. O sea, como va y vuelve a las lianas, pero con corbata. ¿Te acuerdas de Alf? ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Esto implica que la domesticación del cannabis pasó hace tanto tiempo, en el neolítico temprano podríamos decir, que ya no podemos separarla de nuestra historia. O sea, es como los perros de esta foto. ¿Qué pasó ahí? Pero la distinción del cannabis que conocemos y utilizamos ahora, este binario, esta oposición entre índicas y sativas, y fue cuando comenzamos a clasificarla que empezaron también los problemas de definiciones. Carlos Linnaeus. Carlos Linnaeus fue quien en el siglo XVIII inventó el sistema de clasificación de plantas y animales que utilizamos hasta el día de hoy. Eso que ahora se conoce como el nombre científico, Wingarum Leviosa. It's Leviosa. Linnaeus era un rockstar de la ciencia en su época, tanto así que a los 46 años fue nombrado caballero por el rey de Suecia. ¡Caballero, me clasifica talentito! Como en esa época estaba muy de moda el imperialismo colonialista, los europeos que viajaban por el mundo descubriendo nuevos territorios, descubriendo. Ese fue el curso de español más caro que se ha pagado en la historia. Weón, los weones sanguinarios. Traían muestras de plantas a Linnaeus, el caballero, y él les ponía un nombre y los categorizaba en su sistema con un nombre en latín. El problema es que como todavía no existía Darwin y no creer en Dios era muy mal visto en esa época, el sistema de Linnaeus asumía que todos los seres eran únicos, inmutables y creados por Dios. Esto no consideraba que las especies podían evolucionar. ¡Yo no soy pariente del mono!
Ese video es cuático. Mientras tanto, en Francia, otros científicos criticaban este modelo de clasificación y buscaban proponer uno que no dependiera de los designios de un dios. Así aparece en esta historia el conde Buffon. Sí, un conde, que criticaba la arbitrariedad de las categorías de Linnaeus y proponía que en la naturaleza en realidad solo existen individuos, porque géneros, órdenes y clases solo existen en nuestra imaginación. Lo que para nosotros es relevante de estas peleitas entre condes y caballeros es que fue en esta época en la que se clasificó gran parte de las especies vegetales, y el cannabis no fue una excepción. Las primeras descripciones del cannabis son precisamente de Linnaeus, quien para establecer la especie Cannabis sativa tomó como muestra algunas de las variedades de cáñamo utilizadas en el norte de Europa, descritas como plantas largas de cogollos escasos y colores pálidos. Pero al mismo tiempo había otros naturalistas clasificando el cannabis. Lamarck, un discípulo del conde de Buffon, se encontró con plantas provenientes de la India, del sudeste de Asia y el sur de África, con propiedades y características distintas a las descritas por Linnaeus. La diferencia más notoria era que en estas nuevas variedades las flores tenían un fuerte aroma, un gran tamaño y un potente efecto psicoactivo. ¡Pah! Pegándole a Linnaeus con un cogollo de SF. A estos especímenes los llamó Cannabis indica. Cuando las nuevas especies acuñadas por Lamarck llegaron a Inglaterra para ser incorporadas a la taxonomía, uno de los discípulos de Linnaeus, el caballero, determinó que Cannabis sativa y Cannabis indica eran lo mismo y que toda la descripción hecha por el discípulo del conde daba lo mismo. ¿Qué este tiene más olorcito? Ah, sí son lo mismo. Así el mundo se dividió, se polarizó entre los botanistas anglosajones que hablaban de Cannabis sativa y que les gustaban las monarquías, y los franceses que hablaban de Cannabis indica y les gustaban las guillotinas. No es tan así, no es tan así. O sea, es así, pero no es tan así. Pero es así. Es así. Pero ¿cómo pasamos de estas peleas de científicos del siglo XVIII a un grow shop que hoy habla de porcentajes de índica y sativa? Hasta los años 70 no existía esa diferencia, al menos no en el mundo de los consumidores ni de los cultivadores. Fue recién en los 80 cuando un investigador diferenció la cannabis sativa de la cannabis indica en base a su morfología y a su procedencia geográfica. Indica era la que provenía de Afganistán e India y se diferenciaba por su morfología, su olor y su potencia. Mientras que la sativa era la que provenía del sudeste asiático y sus descendientes de Jamaica, México y Colombia. Así, por primera vez, se hacía esta famosa distinción entre sativa e indica en base tanto a efecto como a forma. En 1985 aparece el primer banco de semillas que ocupa esta nomenclatura para vender informadamente a sus clientes, que en esa época ya querían volarse. Este catálogo del banco Cultivators Choice Seeds, pónganlo bien por favor, incluía las diferencias que utilizamos hasta el día de hoy y distinguía en su colección 10 semillas entre sativas e índicas puras y otras variedades híbridas. ¿Fin de la historia de la taxonomía? No, la verdad es que no. Los bancos quedaron contentos y los científicos al final se dedicaron a estudiar cosas más importantes, como calcular qué tan lejos cae la caca de los pingüinos cuando cagan. Qué bacán esta wea. Esto es un paper real. Hasta que un científico nuevamente se detuvo en esto e hizo la pregunta: ¿es tan así? ¿Son verdaderamente los cultivadores, los bancos de semillas o los vendedores en los grow shops quienes deberían definir esto? Ahí nació una nueva distinción en base a la cual se establecen 3 tipos de plantas: la de hoja delgada que te droga, la de hoja gorda que te droga y las que sirven para hacer cuerdas y alpargatas, que da lo mismo como tienen la hoja porque las huevas no vuelan. ¿Se terminó? No todavía. Cabros, tienen para rato, relájense. Gracias a que hay científicos interesados en el cannabis, apareció otro sujeto que decidió terminar con esto de los nombrecitos en latín y decidió clasificar las plantas en base a su contenido químico, es decir, en base al porcentaje y concentración de cannabinoides y terpenos. Esta distinción vino a cuestionar las taxonomías y nomenclaturas utilizadas hasta ahora. En el fondo, no sé, en el fondo, la diferencia entre índica y sativa proviene de un banco de semillas que dijo básicamente: ya está bueno ya, esta es la índica, esta es la sativa y esta es la híbrida. Pero esa distinción nunca se hizo en base a un origen conocido o a una distinción química o genética.
lo que quiere decir que siempre se hizo de forma arbitraria, como las fronteras en África. ¿Cierto? Es mi signo K-pop de la frontera en África. El problema es que el cannabis tampoco se deja clasificar tan fácil, debido a su complejidad biológica y su diversidad morfológica, lo que lo vuelven un objeto elusivo, donde distintas especies de cannabis pueden cruzarse y producir a su vez descendencia fértil, lo que complica mucho el panorama para clasificarla, porque se supone que las especies distintas no pueden producir descendencia fértil. Hey, Yeah? what the hell is this? ¿Y cómo los ligres no están férticas? ¿Una mula es lo mismo que un ligre? Básicamente. Tigones, no, hay de todo. Oh, concha tu madre. Los ligres. O sea, todavía no terminamos de solucionar esto. Y en realidad, ¿de qué nos sirve conocer tan en detalle esta especie? ¿Me voy a volar más por saber? Si yo solo quería saber cómo me iba a pegar la wea. Es que siento que no nos van a entender en México. Pues qué chingada madre, güey. Así. No entiendo, güey. ¿Cuál es cuál? ¿Qué mierda es Linnaeus? Si a la gente lo que le importa realmente en estos casos es saber cómo la va a afectar el consumo de ese cannabis. ¿Qué estáis hablando? Weón, lleváis caleta el rato hablando, nombrando unos weones que no conoce nadie, Lumière. Weón, es que weón, no importa, weón, que los Lumière y los caballeros, ya, dame la weá que me tire para arriba, perdón. Hermano. Weón, no me, weón, yo solo quiero mi chistoso. Tranqui, ¿qué querí? Quiero la weá que te pedí. Puta, quiero una weá que me prenda, pues, weón, una weá que me tire para arriba, un creepy, weón, un sativa, alguna weá que, Es que eso es lo que te estaba tratando de explicar sobre el binario índica y sativa. Si no permitimos más y mejor investigación, más lejos estamos de tener distinciones y taxonomía. Para con tu mierda, weón, lo estáis haciendo de nuevo, lo estáis haciendo de nuevo. No me levantes la voz. No, pero es que vos tampoco me hagáis perder mi tiempo, pues, weón. ¿Qué clase de dile le pedí? No me interesa, weón. Te pedí dos... No tengo índica o sativa, lo que tengo es un esqueje de una variedad que me... Ya, pásamelo, no me importa un pico, weón. Última vez que compro el Grindr, te di un saco de wea. Un saco de wea, tú, tu camioneta, tu gorro, tu lente, culiado también. Pero se supone que aprender cosas nuevas es bueno. Y en realidad, si profundizáramos en estos temas, podríamos imaginar que en el futuro vamos a saber con mayor exactitud cómo nos va a afectar una planta o qué gramaje va a producir determinada planta en cultivo. Pero hay solo un problema, es ilegal. Que es un problema en muchos sentidos. Porque si no permitimos más y mejor investigación, más lejos estamos de tener distinciones y taxonomías claras. Unas que satisfagan tanto a científicos como a cultivadores y a los dealers, que no se llamarían así porque no sería ilegal. Taxonomía para todos. Nombres científicos para todos. Gratuito y de calidad. Entonces... ¡Tac! Entonces, si bien existen diferencias biológicas en base a su forma, a su composición química y a su origen genético, hay toda otra base de diferencias que es precisamente lo que nos importa, los efectos. Si bien los bancos de semillas solo buscan informar a sus clientes, es posible que en ese afán informativo se produzcan algunos errores y se diga índica o sativa en base a lo que el cultivador espera del efecto o de la cosecha. Dicho de otra forma, mientras no sea legal y mientras no investiguemos seriamente este tema, siempre vamos a estar ante la posibilidad que un dealer nos mienta y nos diga no hermano, si esto es terrible, esa tía esta te prende, está chistosa. Solo con el afán de vender y no de satisfacer las dudas científicas de sus clientes. Hola dealer, tengo una duda científica para ti. Bueno, la que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. La que parece de Jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a Jamaica. Para variar, nos topamos con la prohibición como una fuente de desinformación e incapacidad de entender realmente qué estamos fumando. ¿Por qué nos importa tanto diferenciar entre variedades distintas? En este sentido, la situación es muy diferente si el uso es recreativo o medicinal. Si lo que queremos es que genere un efecto específico, como tratar una enfermedad como la ansiedad o el insomnio, en ese sentido lo que queremos es poder comprar cannabis según los criterios científicos a disposición. Porque nadie va a comprar paracetamol para que ojalá le quite el dolor de cabeza.
Es como si fuera a la farmacia a comprar ibuprofeno y te dijeran, ¿de cuál quieres? Tengo uno de Afganistán y tengo otro chileno que no pega pero huele a sandía. Si en cambio buscamos un efecto recreativo, lo que esperamos es tener una experiencia sensorial placentera. Y como se trata de una experiencia, bastaría una descripción menos exacta en términos químicos, pero que sirva para guiar o advertir la experiencia que tendremos. Algo así como lo que pasa con el vino, donde conocemos la cepa y la procedencia, lo que nos puede dar un indicio del sabor, y también conocemos su graduación alcohólica. Pero eso no es igual a la manera en que nos va a embriagar. Eso depende de la música y de cómo estaba la fiesta en general. Entonces, la verdad es que hoy en día no sabemos lo que estamos diciendo cuando decimos índica o sativa. Para algunos bancos va a depender del efecto y para otros del origen de la planta, pero no hay un acuerdo entre todos los cultivadores y los bancos de semillas sobre qué se refieren con esta diferencia. Y no es por desconocimiento, sino porque la historia de esta definición ha sido confusa desde el principio. Ya, imagínense que la Liga de la Justicia con los Avengers se junta con los Power Rangers en la ONU. Y todos llevan sus propuestas sobre la índica o sativa. Y decimos, ya, nos vamos a poner de acuerdo sobre esto. Está Snoop Dogg, Pepe Mujica y Tommy Chong en un bar. Pero bueno, es legal hace tan poco y en tan pocos lugares del mundo que es lógico que todavía tengamos estas confusiones. Al final, todos estamos tratando de aprender y de aprender a volarnos mejor. Querida comunidad, agradecemos profundamente a Clipper, BSF y OCB, nuestros queridos auspiciadores que nos ayudan a hacer esto posible y a llevar este contenido a sus pantallas y ojalá a sus corazones. Muchas gracias por participar de esta experiencia. Recuerden comentar, por favor, darle like y suscribirse si les ha gustado este contenido. Agradecemos su ayuda, apoyo y colaboración. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Pitos y Leyendas, todo lo que no googleaste sobre la marihuana.